Listos para nuestro personaje de hoy, siguiendo con nuestra serie El legado de los personajes poco conocidos del Antiguo Testamento. Y el personaje de hoy es Jefté. Y Jefté quizás él sea un personaje que quizás todos ustedes ya escucharon sobre lo que él hizo, pero hoy vamos a tratar de entender quién él es. Porque eso suele pasar también en la vida con nosotros, de que muchas veces reconocemos o acusamos las personas o caracterizamos las personas por las cosas que haces y no por quienes son. Lo mismo pasa con nosotros. A veces identificamos las personas o la gente nos identifica por algo que hicimos, bueno o malo, y no nos conocen o no saben realmente qué tipo de gente somos y qué tipo de personas somos. Y eso suele pasar bastante con Jefté. Casi todos nosotros sabemos lo que hizo de Jefté y es una cosa terrible, vamos a decir aquí. Pero pocos de nosotros nos pusimos a buscar su historia y quién fue Jefté. ¿Y cuál es el legado que él nos puede dejar a pesar de su historia fatídica que encontramos aquí en la palabra? Así que el personaje de hoy es Jefté, ¿no? Y como mencioné, eso es bastante común del ser humano de decir, ah, la fulana, la que traicionó a no sé quién, la que hizo no sé qué, la que... Y tenemos que ser un poco más consciente cuando etiquetamos las personas solo por una de sus acciones y no conocemos toda su historia y no conocemos toda su vida y no conocemos su carácter y su personalidad. Y creo que voy a tratar de dignificar un poco al personaje de Jefté más allá de las circunstancias o de la situación en que él pasó. Y la historia de Jefté encontramos en el texto bíblico, en el libro de Jueces. Parece que yo estoy aquí media agarrada en los jueces, ¿no? En Jueces capítulo 11. Y me gustaría que después ustedes se tomen el tiempo de leer todo el capítulo, pero yo voy a leer aquí los versículos que considero más importantes para que podamos entender la historia y el personaje. Y voy a saltar algunos también, voy a hacer brincar algunos versículos. Pero dice así la palabra de Dios en Jueces capítulo 11, versículo 1. Jefté, aquí no sé, Galadita, o sea, de Galad, era esforzado. Entonces, la primera cosa que sabemos de Jefté es que él era un hombre esforzado y valeroso. O sea, estamos hablando de un hombre que su historia es un personaje que la Biblia ya empieza describiendo ese personaje con dos cualidades así muy bonitas, esforzado y valeroso. Pero aquí empezamos a saber un poquito más sobre Jefté. Era hijo de una mujer ramera. Y aquí esto nos empieza a decir que la historia de Jefté es media complicada. Y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndolo, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. O sea, llegaron un día a Jefté, a pesar de que él era esforzado, a pesar de que él era valeroso, a pesar de que él no eligió a su mamá, y le dijeron, bastardo, ya no te queremos aquí, no te queremos en nuestra familia, no te queremos en nuestra heredad. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 3, Jefté huyó, pues Jefité, de sus hermanos, y habitó en la tierra de Tob. Yo voy haciendo esos pequeños comentarios aquí para aclarar el texto, ¿no? Top es un lugar así bien feo, vamos a decir así, un lugar bien periférico. Top es un lugar que nadie quiere ir a Top. Pero Jefté no tenía muchas opciones y huyó para la tierra de Top. Se juntaron con él otros hombres ociosos, los cuales salieron con él. Aquí sí vamos a leer el texto, lo que nos da a entender cuando nos dice esto, que él se huía a Tob y que otros hombres se juntan a él en Tob, significa que él se volvió un líder. Aunque él sale huyendo, aunque él sale bastardo en Tob, él se vuelve el que manda, ¿no? Él se vuelve líder ahí de ese grupo de hombres que se juntaron a él. Sigue la palabra, sigue la historia. Aconteció, andando en el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad, o sea, la familia de Jefté, fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. O
Es como, la cosa se puso fea para ellos y ellos necesitaban a alguien para luchar, porque al parecer no eran buenos de pelea. Y entonces ahí ellos recordaron que tenían un hermano bastardo y fueron tras de Jefté. Y dijeron Jefté, versículo 6, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estás en aflicción? Es como que una buena pregunta de Jefté, como ustedes no me reconocieron, ustedes me echaron, ustedes me insultaron, ustedes no querían parte conmigo, pero ahora que lo necesitan, viene por mí. Cosas que suele pasar en la vida, ¿no? De que cuando uno necesita, ahí sí recuerda que tengo un hermano ahí medio bastardo y que puede ayudarme y ese tipo de cosas que suele pasar con más frecuencia de la que debería. Pero voy a brincar aquí del versículo 7 hasta el versículo 29. Después yo les cuento de manera más rápida qué pasó aquí entre el 7 y el 29 para los que no ubican bien la historia. Pero el versículo 29, aquí es donde viene la desgracia de la historia de Jefté, porque dice la palabra de Dios, ahí en el mismo capítulo 11, solo que al final. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Pon atención a esta parte porque eso es tan importante. El espíritu de Jehová estaba sobre Jefté antes. Y ahí viene. Y Jefté pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó por Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. O sea, el espíritu estaba sobre Jefté y él viene conquistando todo. Y después de esto, de la nada, vino una historia medio absurda aquí, que es el versículo 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, o sea, según el texto, Dios ya lo había entregado. Pero bueno, Jefté asimismo hace un voto. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Ponga atención en la locura que está haciendo Jefté aquí. Y dice el texto, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. O sea, esto, ese voto raro, es después que ya había ganado los amonitas y que, ¿por qué rayos Jefté hizo este voto? No entendemos aquí. Pero el 34 dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Ella era sola, o sea, era hija única, su hija única. No tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Y cuando él la vio saliendo de la casa, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser la causa de mi dolor, porque he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Y mira la respuesta de la niña. Esa historia es como que no puede quedar más sorprendente, pero va quedando. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto. Déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Y el texto no termina ahí, hay unos versículos más, pero mi recomendación es que ustedes lean todo este capítulo 11, que es un capítulo muy peculiar. Ahora sí, yo amo la Biblia, antes de empezar con Jefté. Yo amo la Biblia, me dedico a esto, o sea, yo me dedico hoy, toda mi vida gira alrededor de la Biblia, a enseñar Biblia, a predicar Biblia, a traducir Biblia, a editar Biblia. Y desde mi crianza, ¿no? Viene, es gracias a Dios, una de las cosas que mis papás me enseñaron desde muy pequeña fue amar a Dios y amar su palabra. Por esto es que hoy hago lo que hago también. Pero hasta por los propósitos que Dios tiene en mi vida. Pero hay mucha cosa en la Biblia que yo no estoy de acuerdo. Empecé con mis herejías, ¿no? Empecé con mis herejías, pero voy a explicarme, calma, tranquilos, tranquilos.
Siempre que mis estudiantes leen la Biblia, varios capítulos, siempre les digo lo mismo. Si ustedes leen varios capítulos de la Biblia y nada les incomoda, si están de acuerdo con todo y no hay nada que les inquieta, ustedes posiblemente están interpretando muy mal lo que están leyendo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia naturalmente nos confronta. Hay muchas cosas en la Biblia que obviamente va a estar en desacuerdo con nosotros. Y para eso está la Biblia, para confrontarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Como decían los profetas, ¿no? El profeta, así como el cielo es mucho más alto que la tierra, así son los pensamientos más altos de Dios, más altos que los nuestros. Si los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros, su palabra a veces va a estar bastante diferente a lo que creemos, a lo que eh, concebimos en algunas cosas. Hay varios puntos que estudian la Biblia, como mencioné, con todo respeto, con mucho amor. Dedico todo mi corazón a esto. Pero hay muchos puntos en la Biblia que yo digo, adiós, Dios, ¿sabes qué? Si fuera yo escribiendo aquí, yo escribiría bien diferentes, como, ¿por qué registraste esto? ¿Por qué se está registrado en la Biblia? Yo, si fuera yo, no registraría, ¿no? Eso te hace sonar feo, eso no te cae, no te va a hacer caer bien aquí. Y obviamente, la lectura de la Biblia es un ejercicio de fe. Y un ejercicio de fe no es, voy a decir esto bien enfáticamente, un ejercicio de fe no es construir un Dios proyectado por mi propia conciencia que está de acuerdo conmigo y hace y dice todo lo que yo quiero oír. Esto no es el Dios nuestro. Este no es el Dios de la Biblia. Dios no es, o sea, no es ese Dios que va a decir todo lo que quiero, que hace todo lo que quiero, que todo es según mi voluntad. No, esa no es la idea de la fe. La verdadera fe, el verdadero ejercicio de fe es someterse a este Dios aun cuando yo no estoy de acuerdo. Ahí es donde está la verdadera fe. Y hay cosas que yo digo, Señor, eso no hace ningún sentido para mí. No hacen, pero voy a seguir porque es tu palabra y no la mía. Eso es más o menos lo que hizo Pedro con Jesús y hay un episodio en Lucas que me encanta, me gusta mucho. Siempre vuelvo a él, que es el día de la pesca milagrosa, maravillosa, como quieran llamar. Que viene Jesús al encuentro de Pedro después de que Pedro pasó toda la noche pescando y manda a Pedro volver y echar las redes de nuevo. Y es como que Pedro, me imagino en la cabeza de Pedro, ¿no? Es como yo pesqué toda la noche. Acabo de venir de esto toda la noche. Yo soy un profesional de pesca. Yo vivo de eso. ¿Tú quién eres? La primera vez que te estoy viendo. Según lo que sé, tú eres carpintero, hijo de carpintero y se está metiendo aquí en mi pesca que yo que soy el profesional. Pedro no responde así. Eso es lo lindo de la historia, ¿no? Porque Pedro va a decir, no hay pescado. Yo pesqué toda la noche. Yo soy el profesional aquí, no tú, pero creo que tú eres Dios. Creo que tú eres superior aquí. Y según tu palabra, voy a lanzar la red de nuevo, independiente de lo que yo crea respecto de esto. Esto es fe. Esto es fe. No necesariamente cuando yo estoy de acuerdo, y sí cuando yo creo que Dios sabe lo que está haciendo, aun cuando yo no estoy de acuerdo, y voy a obedecer independientemente de mi opinión. ¿Por qué yo estoy hablando de qué tiene que ver con Jefté? Porque si yo pudiera, siendo bien honesto, si Dios me permitiera un poquito, yo quitaría este texto que vamos a estudiar hoy de la Biblia sin pensar dos veces. Yo iba a sacarlo y decir, eso está fuera de la Biblia. Qué texto más horrible. ¿Por qué? Porque esa historia es terrible. Ella empieza bonita. La historia empieza, realmente no empieza bonita. O sea, la historia empieza con los hermanos de Jeftel botando al pobre porque es bastardo. Pero después viene un medio ahí, medio bonito, que es la victoria del pueblo de Israel contra los amonitas. Pero esa historia termina de una manera tan terrible, que es asustadora. Esa historia es peor que cualquier película de terror. Y yo odio las películas de terror.
Pero vamos a ver cómo qué Dios nos puede enseñar a pesar de esto en una historia tan horrenda. Primero vamos a entender Jefte. Jefite es su nombre, viene de Hitaf. Probablemente según la mayoría de los diccionarios bíblicos, es una abreviación, una abreviatura de Hiftael, que significa Dios abre la matriz. O sea, Jefte, el nombre significa algo bueno, un Dios que abrió la madre, un Dios que dio, o sea, hay incluso algunos diccionarios que toman esta definición y la pone de manera aún más bonita, que es Jefté como un regalo de Dios. Este es el significado del nombre de Jefté. Jefté, hijo de Galal y de una ramera. Así que tenemos un pequeño problema aquí. Pero la historia nos da a entender que por qué Galad tuvo un hijo con una ramera, porque al parecer no tenía hijos legítimos con su esposa. Pero si leemos atentamente el texto dice que después de Jefté, parece que la esposa ahora sí tiene hijos legítimos. Y estos hijos legítimos crecen, no quieren dividir la herencia con Jefté y lo bota. Llega a Jefté y dice, no te reconocemos como hermano, eres un bastardo. Y qué fuerte para Jefté, o sea, porque al final, ¿qué culpa tiene Jefté de que su mamá era una ramera? Él nació de manera inocente ahí, el pobre no eligió su madre. Él no tenía culpa de ser un bastardo, pero a él lo culparon y lo mandan a Tob. Solo que los amonitas invadieron la casa de la familia de Jefté, la tierra de Israel de la familia de Jefté, y al parecer eran unos hombres bien flojos y que no sabían pelear. ¿Y qué hicieron? Nuestra mejor opción es buscar a nuestro hermanito Jefté, vamos por él. Y Jefté, que no es tonto ni nada, si ustedes leen el texto, Jefté cuando llega allá, él no es que acepta de buenas a primeras, él le echa en cara claro lo que hicieron. Él dijo, "Hmm, pero ustedes no me expulsaron, ustedes no me insultaron, ustedes no me, man- me botaron de la familia y ahora vienen por mí. ¿Qué historia es esta?" Y entonces los que estaban necesitando, ¿no? Cuando uno está necesitando, suplica, se humilla y hace lo necesario. Entonces la familia Jefté dice, pero es que ahora te necesitamos. Y entonces, pero Jefté estaba en Tob. Y a pesar de Tob ser un lugar medio feo, él era el líder. Y es como que Jefté va a decir, ¿sabes qué? A mí me gustó esa historia de ser el líder. Así que yo hasta les puedo ayudar, pero les ayudo con una condición. Si yo gano, yo voy a ser el líder de ustedes. Yo voy a gobernar en la casa de Israel. Yo voy a gobernar ahí en donde ustedes me echaron. Yo hasta acepto, pero si gano la pelea, si gano la batalla, yo soy el próximo gobernante de ustedes. Los hermanos no tenían mucha opción al parecer aquí. Y entonces dijeron, está bien, jefe, si ganas, te aceptamos como nuestro líder. Entonces Jefté empieza a tratar de solucionar la situación con los amonitas. Y a mí me parece bien interesante que Jefté, a pesar de que parece que él era bueno de pelear, por eso fueron por él no empieza peleando, él empieza tratando de dialogar con los amonitas. El diálogo me salté aquí, pero les voy a resumir rápido y después ustedes lean allá en Jueces capítulo 11. Pero el diálogo es bien importante aquí o bien interesante, podemos saber varias cosas sobre Jefté con ese diálogo. Primero, el hecho de que él no empieza luchando, él empieza tratando de solucionar las cosas de una manera más pacífica, por medio del diálogo. Pero los amonitas no querían mucha conversación y dijeron es que tomaron nuestras tierras, la tierra es nuestra y ustedes son los invasores, diciendo los amonitas a los hijos de Israel. Y Jefté va a decir, así no es la historia. Ustedes están muy equivocados. La historia real es que nosotros no invadimos nada. Según nuestra tradición, nosotros solo queríamos pasar por acá. Pero ustedes, hace más de 300 años, nosotros queríamos pasar por acá, pero ustedes no nos dejaron pasar tranquilamente. Solo queríamos pasar.
Y como ustedes no nos dejaron pasar, nosotros pasamos por afuera, dimos la vuelta para no ofenderles a ustedes. Pero ¿qué fue lo que ustedes hicieron? Su pueblo hizo con mi pueblo. Ustedes nos atacaron cobardemente. Y cuando ustedes nos atacaron cobardemente, porque nosotros no, que no venimos a pelear, solo queríamos pasar, porque no era aquí nuestro destino. Pero cuando ustedes nos atacaron, ustedes no sabían en lo que se estaban metiendo, porque no sabían que atacaban al pueblo que atiende al Señor de los ejércitos. Y cuando nos atacaron a nosotros injustamente, ustedes atacaron a nuestro Dios. Y nosotros tenemos un Dios que no es cualquier diosito como el de ustedes. Tenemos un Dios fuerte, poderoso y que cuando ustedes nos atacaron sin motivos, nuestro Dios se levantó y ahí ustedes se fregaron. En resumen, eso es lo que dice Jefté a los amonitas, porque nuestro Dios es vivo, es poderoso y se metieron con el pueblo equivocado y con el Dios equivocado, en el sentido aquí, ¿no? De la situación. Por esto Dios nos dio la victoria contra ustedes y nos dio la tierra. Esto es bien importante aquí. Según Jefté, él va a decir, nosotros no invadimos nada. Esa tierra fue Dios que nos dio. Y no fue a fuerza, fue un regalo de Dios. Así que viene una frase de Jefté que es espectacular, que quiero que usted apunte. Jefté dice, y nosotros no renunciaremos a lo que nuestro Dios nos ha dado. Y aquí es donde él sale con una cosa aquí muy importante. Es más, él está tratando de argumentar con los amonitas. El versículo 24 va a decir, ¿acaso si fuera ustedes, si el Dios de ustedes, Quemos, les diera algo, ustedes no iban a aceptar? O sea, ustedes renunciarían a alguna cosa si el Dios de ustedes le hubiera dado. Claro que no, dudo mucho de esto. Así que yo tampoco voy a renunciar lo que mi Dios ha dado a mi pueblo. Yo voy a luchar hasta el final por lo que mi Dios me ha dado. Pero el pueblo de los amonitas no era como un pueblo muy para diálogo, ¿no? Y a ellos no les importó mucho con toda la argumentación y el diálogo y la paz que quería Jefté. No se solucionó nada el diálogo y ellos partieron a la pelea. Queremos sangre. Y entonces ellos empezaron a pelear. Pero de nuevo, los amonitas van a salir mal paraditos. ¿Por qué? Porque el Jefté y el pueblo de Israel tenía el respaldo de quién? Del Dios de Israel, que era conocido como Señor de los ejércitos. De nuevo, Dios se levanta. Y aquí viene la cosa más espectacular, que es el Espíritu de Dios vino sobre Jefté. Y realmente, si fuera por mí, yo terminaría la historia. Vine aquí para la historia terminar linda y bonita. Y decía, chao, hermanos, aquí se acaba la historia de Jefté. Pero desgraciadamente, la historia sigue. Y Jefté inventa algo totalmente innecesario, por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque según el texto, el Espíritu de Dios ya estaba sobre Jefté. Según el texto, Dios ya había dado esa tierra a ellos hace 300 años. Jefté ya había dialogado con el pueblo, esta es la tierra que Dios me ha dado. Él ya tenía la conciencia de que Dios le había dado. Y aún con esa conciencia, aunque el Espíritu ya estaba sobre él, aunque él ya venía conquistando todo, él inventó de hacer el voto más estúpido de la Biblia. Como media una locura así de Jefté, como para garantizar aquí. Ya estaba garantizado. Esa es mi desesperación aquí con ese texto. Ya estaba garantizado. Pero a Jefté le ocurrió inventar algo más. A veces el sencillo está, pero nosotros tenemos que inventar cosas que no tienen ninguna necesidad. Y es como, ay, mira Dios en el voto. Se me has dado la tierra, se me das esta tierra. Dios ya había dado la tierra. Si me das esta tierra, yo te voy a dar lo primero que salga de mi casa. Y aquí tenemos una cosa bien triste, ¿no?
porque me imagino que la noticia, cuando Jefté llega a su casa, la noticia de la victoria ya había llegado, porque eso era bastante común. Y cuando Jefté llega en la casa, sale su hija, su única hija, feliz. Ella sale tan feliz que ella sale con panderos y bailando. En un día común y corriente, ¿quién sale de la casa con panderos y bailando? La hija de Jefté. Y cuando Jefté ve que lo que salió de su casa fue su hija adorada, porque en el texto deja bastante claro que Jefté, su corazón, su vida era esta niña, que posiblemente era una adolescente bastante joven aún, porque era una virgen y no estaba casada. Y en esta época. Y cuando él ve su hija saliendo, él se vuelve loco, porque él había hecho ese voto innecesario a Dios. Y les confieso una cosa aquí, confieso mis pecados. Yo ya intenté torcer ese texto por todos los lados. Yo ya intenté dar vueltas y decir, no, es que Jefté mandó a la niña al convento para ofrecer a Dios. No hay conventos hasta la Edad Media, pero yo ya inventé un convento aquí. Yo ya dije, no, quizás él ofreció la niña a Dios para quedarse en el templo. No hay templo. O sea, yo ya intenté tanto arreglar ese texto que usted ni se imagina, pero sinceramente, estos días Dios volví a ese texto y Dios me, para tratar de amenizar una historia tan fea, pero no hay amenización aquí. La palabra dice que Jefté ofreció la niña en holocausto. La primera cosa que ya aprendí aquí cuando volví a ese texto recientemente es, yo siempre traté de encontrar algo en el texto para defender a Dios. Pero ¿sabes qué? Dios no necesita mi defensa. La verdad es esta. Es al revés. Dios es nuestro defensor. Dios no necesita que nosotros lo defendemos a Él. Él es Dios. Pero aparte de esto, el texto es claro. La palabra holocausto que está en el griego es del hebreo hola. Y hola significa lo que es reducido a cenizas. Holocausto es una ofrenda quemada por fuego. Infelizmente no es algo simbólico, es algo que él quemó la niña viva. Y ya vamos a llegar ahí, Silvito, ya vamos. Y es como él estaba hablando, cuando él dice, lo primero que salga de mi casa, seamos también aquí pilas con el texto, ¿no? Él no está hablando de un animal, porque el animal no va a salir de la casa. Él está hablando de un ser humano cuando él hace el voto. Cuando él dice, el primer que sale de mi casa, ya está en la mente de ofrecer a una persona. Obviamente, al parecer, por la reacción, no sabía que era la hija, pero él está aceptando. Él está haciendo un voto de ofrecer a una persona en sacrificio. También la mayoría de los dioses paganos de esta época, circundantes a Israel, sí aceptaban sacrificios humanos. Entonces ya vemos aquí un Jefté que está influenciado por culturas y por ideas que no son aceptadas por Dios. Y aquí hay cosas más importantes que tenemos que ir más profundo aquí, además de la influencia pagana de Jefté, es como él creyó que necesitaba negociar con Dios, una cosa que Dios ya le había dado. Una cosa Es que más, esa es una persona en él creyó que él podía comprar a Dios con su voto. Es una cosa media rara que hay un montón de cristianos que aún creen esto, ¿no? Es como, ay, si yo ayuno, entonces Dios me tiene que dar esto. Si yo hago una campaña de 7 viernes, entonces Dios me va a dar esto. Y yo no tengo nada contra las campañas, yo no tengo nada contra el ayuno, pero tenemos que sacar de nuestra mente que Dios no es comprado con nuestras ofrendas, que no podemos comprar a Dios con, ni con nuestro servicio, porque yo por mucho tiempo hice las cosas como para Dios, para que Dios me dé algo en cambio. Y esta es una cosa media rara que parece que Jefte también tenía algo ahí en su mente de que él podría comprar a Dios, negociar con Dios, o más que el que él podría, que él necesitaba. Y la cosa que quiero que ustedes tengan más claro aquí en ese texto, a pesar de no poder torcerlo, es claro, es que
En ningún momento Dios pidió esto a Jefté. Esta es la cosa que es importante que quede claro. En ningún momento Dios pidió este sacrificio a Jefté. Ningún momento Dios digo algo tan absurdo a Jefté. ¿De dónde puede haber salido algo así? ¿O cuándo fue que Dios pidió un sacrificio de un ser humano? Solo hay un caso en la Biblia que es el sacrificio de Isaac. Y el texto es muy claro en el sacrificio de Isaac que Dios trataba de probar la obediencia de Abraham. Y cuando Abraham obedeció a Dios, incluso estaba dispuesto a dar a su hijo, Dios viene e interviene inmediatamente cuando Abraham está listo para sacrificar realmente su hijo. Viene Dios y dijo, no, no está loca Abraham, no haga esto, no haga esto, no es lo... Y cuando Dios interviene y pone y provee para sí otro cordero, queda muy claro en toda la historia del sacrificio de Isaac que cuando Dios pidió a Isaac, realmente él quería a Abraham, él quería el corazón de Abraham. Él quería que Abraham tuviera la conciencia de que su fe era tanta, su obediencia era tanta, que no había nada en su corazón acima de Dios. Y esto Dios sabía, Dios ya sabía, claro, Dios sabe de todo, pero él quería que Abraham también tuviera esa conciencia de que Dios era el que reinaba en su corazón y la obediencia a Dios era lo más importante de su vida. Había un propósito. Y había un propósito tan claro que Dios no aceptó el sacrificio de Isaac. Incluso se cree, muchos eruditos creen que la exégesis de la historia del sacrificio de Isaac es para decir, el Dios de Israel, a diferencia de los otros dioses, no acepta sacrificios humanos. Y aquí la cuestión es, ¿cuál es la prueba que yo tengo aquí? Que al final eso fue un voto precipitado, que Dios no, nunca pidió ahí, además de que el texto es muy claro, es que Dios no intervino, al contrario de lo de Isaac aquí, ¿no? Y aquí la cuestión aquí es, él, aunque era buena gente, Jefté, el texto dice que Jefté es buena gente, es esforzado, es valoroso. Es un hombre luchador, es un hombre que tiene conciencia de lo que Dios le ha dado, que no renuncia a lo que Dios le dio, pero que él no conocía al Dios que él adoraba. El problema más grande de Jefté aquí en esta historia es, él no tenía conocimiento del carácter de Dios, de quién era el Dios de Israel realmente, a quien él amaba, a quien él adoraba. Él tenía ideas distorsionadas que él podía comprar a Dios o que él podría ofrecer algo a Dios para ganar algo a cambio. Y es como le faltaba a Jefté conocer más sobre Dios, sobre el Dios que él adoraba. Y aquí me gusta mucho el aporte de Pablo en Romanos capítulo 11 cuando él termina ese capítulo después de echar todo un regaño ahí a los romanos. Y ahí él termina el capítulo. ¿Sabe qué? Después de un discurso bien largo, él entra en una éxtasis y dice, qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios. Qué indescifrables son sus juicios e insondables sus caminos. Es mucho más allá de lo que podemos comprender. Y aquí es donde la parte que me salta ese texto es, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? Y aquí es la parte que toca aquí, que Jefté no conocía de Dios, es, ¿quién primero dio algo a Dios para que Dios le restituya? Porque de él, por él, para él son todas las cosas. Desde el texto de Pablo, Jefté creía que él tenía que dar algo a Dios para que Dios pudiera restituir algo que Dios ya le había dado. Y aquí es, Jefté es como estos religiosos que aman a Dios, que son buenas personas, que tratan de ser buenas personas, pero que no conoce al Dios que ama y no conoce al Dios que adora. Y, y viven constantemente en este miedo de que al final Dios no lo bendiga, que al final Dios le mande al infierno. Es como hay cristianos que pasan todos los días tienen miedo de perder la salvación. Todos los días Dios me va a fulminar. Y ese tipo de personas es muy triste porque hay gente que está años
en el cristianismo. Toda la vida como Jefté, adorando a un Dios y que aún tienen inseguridad sobre este Dios. Es como, me salta el texto aquí de esas personas que viven constantemente en esa tensión, en esa relación con Dios de miedo, es porque no fueron perfeccionadas en el amor, dice la palabra, porque el verdadero amor echa fuera todo el miedo. Y lo amamos a Él porque Él nos amó primero y no es al revés, nunca fue al revés. Y Jefté hace un voto. ¿Por qué? Porque la forma de amar de Jefté es una forma de amar aprendida con el mundo, con el paganismo, con este mundo distorsionado, que es amor por interés. Yo te doy eso y tú me das esto y esto. Se constituye estas relaciones medias raras de amor que tenemos hoy, o influenciadas por otras costumbres, otros paganismos aquí que no tienen nada que ver con el Dios de Israel. Y aquí, y aquí voy a tratar de empezar a defender a Jefté aquí, en lo que logro, ¿no? La cuestión aquí es, Jefté hace un voto muy sincero, pero a veces nosotros creemos que sinceridad es todo, y no lo es. Él hace un voto muy sincero, la sinceridad es importante, sí, pero hace un voto muy sincero delante de Dios, pero él no conocía, él no tiene conciencia de la voluntad de Dios. Porque este voto definitivamente, como el texto está redactado, me deja muy claro que esto no era la voluntad de Dios. Esto, Dios no interviene, porque Él no pidió nunca esto. Es la acción, lo que hace Jefté aquí, es la acción de alguien que no tenía la mínima conciencia de cuál era la voluntad de Dios. Es tanto que este texto de Pablo que acabo de leer en Romanos 11, si ustedes siguen, empieza Romanos 12 y Romanos 12 empieza justamente con el texto de decir, no se molden a este mundo, al patrón de este mundo, pero transforme su mente. Y cuando ustedes transforman la mente a conocimiento de Dios, ustedes van a poder discernir cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Aquí fue donde falló feamente Jefté. ¿Por qué? Porque él no logró no moldearse a las costumbres de este mundo y él no logró transformar su mente para discernir cuál era la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios en este momento. Y él hizo una cosa que Dios nunca pidió. Y aquí quiero hacer una pausa, porque aquí estamos juzgando a Jefté, pero muchas veces, con más frecuencia de la que nos gusta, nosotros hacemos tantas cosas que Dios nunca nos pidió, creyendo que estamos ofrendando cosas a Dios. A veces nosotros establecemos una religiosidad tan exacerbada que no tiene nada que ver con el carácter de Dios, que no tiene nada que ver con esta voluntad de Dios. Lo que hizo Jefté fue un voto sin reflexión. Y un voto sin reflexión por falta de conocimiento de quién era el Dios que él adoraba, que comprometió su familia. Y eso es bien serio porque muchas veces nosotros comprometemos nuestras familias, nosotros comprometemos las cosas que más amamos por hacer cosas y creer que tenemos que hacer cosas que Dios nunca nos pidió y que influenciado por otras costumbres raras que no es lo que Dios nos está diciendo. Ay, fue un líder que puso en jaque su familia y creyendo que esto era para agradar a Dios. Me acuerdo que yo vengo de una familia pastoral y realmente, a pesar de mi papá ser una persona maravillosa y mi abuela es una persona, la mejor persona que existe en la faz de esa tierra, muchas veces yo siento que ellos fallaron conmigo en pedir cosas o hacerme exigir cosas, por ejemplo, que los hijos de pastores tienen que ser perfectos, ¿por qué? Un ser humano muy corriente, pero pone un yugo. Eso es muy común que líderes, pastores, líderes sinceros, gente sincera, gente buena, gente esforzada, gente valerosa, gente luchadora, pero
que arriesgan, matan su familia por cosas que Dios nunca pidieron, ex- por falta de conocimiento de Dios, de manera creyendo que está haciendo lo mejor para Dios. Y es por eso que hoy que trato con tantos hijos de pastores y líderes que de niños y niñas que quieren ver, que prefieren ir al infierno que volver a una iglesia. Por falta de sabiduría de líderes que hacen votos y creen y viven una religiosidad exacerbada, creyendo que eso está agradando a Dios cuando eso nunca fue lo que Dios los ha pedido. Y es triste y es fuerte. ¿Por qué? Porque ah, ponen yugos tan pesados impuestos por humanos, porque lo que hizo Jefté fue un voto humano. Y hacen que esos yugos pesados y humanos, ellos creen que están haciendo para agradar a Dios. Transfigura el evangelio, transforma el Dios que ya les había dado la victoria en un Dios maligno, en un Dios verdugo, cuando en la mayoría de los casos esto es mucho más una imposición humana que un mensaje de Dios. Y aquí es bien triste esa historia. Ella va empeorando. ¿Por qué? Porque según lo que vemos aquí, Jefté era un padre amoroso y con mucha autoridad en su hogar. ¿Por qué? Porque cuando él viene, su hija no sale triste, su hija no sale obligada, su hija sale feliz, bailando y danzando. Como la cosa más hermosa y la alegría de la vida de la niña fue recibir su papá. Eso nos deja claro aquí que a pesar que el legado de Jefté es, él era un buen padre, él era un padre de amor, él era un padre que provocaba en esta niña una alegría de bailar y hacer panderadas delante de su papá y recibirlo con toda la alegría, con toda la fiesta. Es más, ¿qué podemos ver del Jefté como padre aquí? Él es un padre con tanta autoridad y respeto de su hija que ella se somete a la voluntad de su papá y que él la había educado también, que ella dice, pero papi, si usted hizo un voto con Dios, pero hay que cumplir con Jehová. Y es más, el texto me parece tan interesante porque lo que dice el texto aquí de esta niña es el versículo 29, ¿no? Cuando él llega aquí y voy a saltar al final. Ella respondió, Padre mío, si has dado la palabra a Jehová, haz conforme lo que prometiste. O sea, esa niña entiende muy bien qué es ser un hombre de palabra, ¿no? Qué es hacer, independiente de que Jehová no pidió, pero él dio la palabra. Y es como lo que ella dice aquí, haz de mí conforme tú prometiste. Es como ella se confía en el papá tanto que dice, haz lo que tenga que hacer conmigo. Yo me entrego en tus manos, ¿no? Y eso es tan loco. Haz lo que crees que es mejor para mí. Y eso es tan loco porque cuando vemos esto en Jefté, eso no es común. Yo dudo con todo lo que mi mente que David no lograría. El gran David no lograría eso de ninguno de sus hijos. Ninguno de los hijos de David obedecería y respetaba a David a ese punto. Salomón no lograría eso de ninguno de sus hijos. Y es como vemos aquí que Jefté es un ejemplo de padre. Y es como, a pesar de este voto, hay que sacar el legado, ¿no? De los personajes. Él era un buen padre. Y aquí es donde quiero resaltar de nuevo. Necesitamos profundizar en el conocimiento de quién es Dios. Nuestro Dios no es un Dios como los dioses de este mundo. Nuestro Dios no es un Dios como un monstruo como los dioses del paganismo. Nosotros no podemos matar personas creyendo con nuestra religiosidad enferma que eso es ofrenda para Dios. Y cuando digo matar personas, digo con nuestras palabras. No necesitamos, digo con nuestras actitudes, digo con nuestro liderazgo. No podemos.
matar y sacrificar personas creyendo que eso está agradando a Dios. Para que no podemos seguir mandando gente al infierno por no querer tener una vida tan miserable como la de muchos cristianos que tenemos por ahí. Hay gente que hace evangelismo al revés. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos unas ideas tan distorsionadas y hacemos cosas absurdas que Dios nunca nos pidió. Y aquí viene la historia, sigue la historia, de que la niña sufre, lamenta, llora con las hijas, dice el texto, ellas van por algunos meses, llora y dice, pasado 2 meses, por 2 meses, ella vuelve con su padre, así termina el capítulo, que hizo el voto. Y una cosa que me parece bien interesante es que el versículo 40, que es el último versículo de ese capítulo, dice, y hizo costumbre Israel que de año en año, una vez por año, las doncellas de Israel lloraban la hija de Jefté por 4 días. Fue una cosa tan terrible que todos los años ellos lamentaban una y otra vez por esa atrocidad que pasó aquí. Pero ahora viene el gran giro de la historia. ¿Están preparados? Aquí viene una cosa que, aquí sí, aquí es donde me choca completamente. Si vamos a Hebreos 11, vamos a Hebreos capítulo 11, es el capítulo de los héroes de la fe, la galería de la fe. Y sorprendentemente encontramos ahí a Gideón, encontramos ahí a Sansón, encontramos ahí a Barak, encontramos ahí a Abraham. Y ahí viene una locura aquí, que esta no me la vi venir. Encontramos ahí a Jefté como un héroe de la fe, en la galería más excepcional de la palabra de Dios en Hebreos 11. Jefté es un héroe de la fe. Y aquí es como, ¿what? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué locura es esta, Dios? Un hombre que mató a su hija, un hombre que trajo costumbres del paganismo para dentro de Israel. ¿Por qué Jefté está en los destaques de la galería de la fe? Y aquí mi respuesta para esto, quizás no es la mejor, pero la que tengo es, Jefté no está ahí, no está ahí por eso. Él no está ahí por el voto. Él está ahí a pesar de su voto. Y aquí es donde quiero empezar a rescatar este legado de Jefté. Porque de nuevo repito, Jefté no está ahí como héroe de la fe por el voto que hizo. Él está ahí a pesar de este voto. Porque a pesar de él haber cometido un error, a pesar del, en este momento aquí haber fallado feamente, más allá de un error, más allá de una circunstancia, él era un hombre de fe. Y esto es lo que me gustaría resaltar aquí. Como mencioné al principio de ese video, muchas veces juzgamos las personas y la etiquetamos por una de sus acciones, sin conocer toda su historia, sin conocer todo su carácter. Todas las veces que hablamos de Jefté, la gente piensa en el voto estúpido que hizo Jefté. Pero más allá de este voto, él tuvo toda una vida antes y él tuvo toda una vida después. Y al parecer, esa vida fue tan honorable, porque como mencioné, no estamos hablando de una persona mala, estamos hablando de un padre amoroso, estamos hablando de una persona esforzada, estamos hablando de una persona de valor, estamos hablando de una persona que lucha, estamos hablando de un hombre que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y es poquísimos personas en el Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios estaba sobre él. No es a todos como aquí en el Nuevo Testamento que viene el Espíritu para toda la iglesia. No. En el Antiguo Testamento solo algunos pocos tenían el Espíritu de Dios. Y Jefté es uno de estos pocos. Así que una de las cosas que quiero resaltar es, a veces cometemos errores profundos. A veces nos equivocamos de manera terrible, pero eso no define quién nosotros somos. Eso no define toda nuestra historia. Jefté cometió un error, sí, quizás de los más absurdos, quizás el peor que encontró en la Biblia, pero eso no lo definió. Él no es definido por su error. Él no fue solo este momento.
Y nuestros errores no nos tiene que definir. Dios nos puede recordar y su palabra nos puede honrar como personas de fe. Está en esa galería de la fe independiente de los errores que hemos cometido, si nos arrepentimos delante del Señor. Y esto es lo que quiero que ustedes lleven del legado de Jefté. Además de esto, de que una equivocación, un error, una mala decisión que puede tener consecuencias muy graves, las consecuencias vienen. Y Jefté tuvo las peores la peor consecuencia de su vida. Pero eso no significa que él se volvió un, un demonio, un monstruo, porque él cometió un error. Además de esto, de que una decisión, una circunstancia no nos define toda una vida como persona. Una de las cosas, además de esto del legado de Jefté que quiero resaltar es, Jefté era un hombre que dependió de un Dios que amó a él cuando nadie más lo amó. Él era hijo de un padre que él ya no tenía. Él era hijo de una prostituta. Él fue echado por sus hermanos, fue abandonado por su familia, huyó para la periferia de Tob. Pero aún así, Dios eligió a Jefté para poner su espíritu y para ganar la batalla. Y esa es una de las cosas que me encanta de Dios, es que Dios siempre elige los improbables. Dios tiene una caidita, como dice mi país, por la gente que nadie más cree, Dios cree. Y esa es una cosa importante, porque a veces nos creemos demasiado. Y es como, si Dios te eligió, posiblemente eres una de las improbables, porque Dios no, una cosa que aprendí en la vida cristiana es, Dios no tiene compromiso con quien no necesita de un Salvador. Jefté era un hombre que Dios encontró en él un corazón sincero y que él entendió que lo único que él tenía era Dios, porque él ya no tenía familia, él ya no tenía hermanos, él ya no tenía padre, él ya no tenía madre, pero él seguía confiando en el Dios de Israel. Él seguía confiando en Dios. Así que una de las cosas que tenemos que aprender de Jefté, más allá de su voto, es a depender de un Dios que nos ama. Independiente cuando nadie más nos ha amado. Independiente cuando parece que somos los más improbables de esta tierra. Una otra cosa que aprendo de Jefté, de su legado, es, Jefté es un hombre que asumió sus responsabilidades y sus errores. ¿Por qué? Porque Jefté ganó y él volvió como líder. ¿Te acuerdan que él vuelve como líder de Israel? Y dice el texto que cada año se hace un recuerdo del error de Jefté. Y esto es, hay un midrash, los midrash son los comentarios judíos de las escrituras, y hay un midrash judío que dice que cada año se repetía esto, esa práctica de las doncellas de llorar por 4 días, para que nadie más volviera a cometer el error que cometió Jefté. Eso fue una costumbre que quedó de aviso para que la gente nunca más cometiera el mismo error. Pero a mí lo que me llama la atención es, Jefté era el líder, él mandaba en este pueblo. Él podría decir, no quiero saber de nadie haciendo esto aquí. Quiero olvidar totalmente esa historia. Nunca más ustedes hagan ninguna cosa, ningún lamento por mi hija aquí. Él podría haber hecho, podría. Él era el líder del pueblo. Pero no, cada año que las niñas lloraban por la hija de Jefté, yo me imagino a Jefté llorando por su hija. Él reconociendo de que él hizo algo que no debería hacer, cometió un error y él dejó que su error sirviera de enseñanza para todo el pueblo que vino después de él. Se viera sus errores y que él dejó que eso siguiera ahí y hicieron. Me imagino que cada año que lloraba era una daga en el corazón de Jefté de recordar de nuevo el error que había cometido, pero él no prohibió la práctica a Israel.
Él dejó para que asumiendo que él se equivocó y para que las otras personas no se equivocaran como él. Y reconociendo de que ese voto era necesario, era necesario. Pero, y quiero terminar con esto porque el tiempo pasa bien rápido aquí, es independiente de su error. Jefté me enseña una cosa que es muy importante, es no debemos renunciar a lo que Dios nos ha dado. Porque es como, ah, sí, él cometió un error, sí, pero eso no daña toda la historia, eso no daña toda la batalla, eso no apaga de que él luchó por lo que Dios había dado al pueblo de Israel, eso no apaga que el Espíritu de Dios estaba sobre él, independiente de esto. Y aquí quiero terminar con esta reflexión, es muchas veces nosotros no valoramos las cosas que Dios nos da. Y por ejemplo, esa semana yo estaba con algo y una persona me dijo, era una cosa bien sencilla. Y una persona me dijo, profe, ¿por qué te gusta tanto eso? Yo le dije, porque mi abuela me dio. Y es como, la cosa es especial, no, lo especial es quién me regaló esto. Y es como hay cosas que Dios nos da, que debería ser lo más, todo lo que Dios nos da, debe ser lo más especial que tenemos, porque fue Dios que nos dio. Y nosotros a veces hacemos poco caso, ¿no? No sé cuánto, no sé cuántos de ustedes tienen hijos, pero es como, me imagino que debe ser bien feo cuando uno hace un esfuerzo bien grande para dar una cosa a un hijo y el hijo no da ni el mínimo valor, ¿no? Y aquí es algo que me gustaría resaltar, es aprender del legado de Jefté, que es un héroe de la fe más allá de su equivocación, que a luchar. A luchar por lo que Dios nos ha dado. No sé, no sé qué está pasando en tu vida, pero hay mucha gente renunciando a la familia que Dios les dio. Hay mucha gente renunciando. Yo soy bien quejumbrosa, ¿no? Y cuando yo empecé a quejar y Dios me dice, no renuncies al lugar que yo te puse ahí. A pesar de las persecuciones, a pesar de las dificultades, yo te di este lugar. No renuncies a lo que yo te he dado porque yo quiero usarte con lo que te di. Hay mucha gente renunciando a los dones que Dios les ha dado, enterrando dones. Hay mucha gente renunciando al llamado que Dios les ha dado. Hay mucha gente renunciando a la salvación, el perdón. Dios nos ha perdonado más allá de nuestros errores. Y hay mucha gente que está renunciando al perdón que Jesús pagó tan caro para darnos. Hay gente renunciando la posibilidad de entrar en el lugar santísimo, que Jesús, después de su muerte, el velo fue roto y nosotros podemos entrar al lugar santísimo y hay gente, como les mencionaba, cuando les hablamos de las hijas de Zelofehad, hay gente renunciando la posibilidad de relación íntima y profunda con el Dios verdadero por un conjunto de reglas y un intermediario. No renunciemos a lo que Dios nos ha dado. Además de esto, Jefité me ayuda a recordar que Dios no está a venta. No compramos a Dios con nuestras ofrendas. No necesitamos hacer cosas absurdas y votos absurdos si ya tenemos el Espíritu de Dios. Es como el Espíritu de Dios es más que suficiente para garantizar lo que sea. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, no necesitamos esa religiosidad exacerbada que nos hace cometer fatalidades. Si ya tenemos el Espíritu de Dios, que es la cosa más espectacular que podamos tener en la vida. Como ya les enseñé varias veces, ¿no? Vino Jesús y era Dios con nosotros, pero de manera externa. Y los discípulos se quedan tristes porque Jesús va a decir, yo me voy. Y los discípulos van a decir, pero Señor, va a quedar muy triste. ¿Qué historia es esa de que te vas? Y Jesús dice, vale la pena que yo me vaya, les conviene.
Les conviene a ustedes que yo me vaya. Y los discípulos no entienden porque es como, ¿cómo que les conviene? ¿Cómo, qué puede ser mejor que Dios con nosotros? Y él decía, porque si yo voy, les doy mi espíritu. Y mi espíritu no solo es un Dios con ustedes, es un Dios en ustedes. No solo tenemos un Dios externamente, ahora tenemos Dios internamente. Y esa es la cosa más preciosa que podemos tener en esta vida, para llevarnos incluso a más allá de esta vida, ¿no? Así que hagan todo para mantener, luchen por lo que Dios te ha dado. Al mismo, lo contrario también es cierto. No hagan, no luchen por lo que Dios no te ha dado. Porque hay gente también que está haciendo todo por algo que Dios no les dio. Están dedicando toda su vida a una carrera que le va a mandar para lejos de Dios. Están dedicando todas sus fuerzas por algo que no es la voluntad de Dios. Así que una de las cosas que me enseña Jefté también es que cuando yo voy por mi propia cabeza y no por lo que Dios me ha pedido y no por lo que Dios me ha ordenado, las consecuencias son terribles. Que yo tengo que confiar en lo que Dios ya me dio, en la palabra que Dios ya determinó, en el Espíritu de Dios que Él ha puesto sobre mí. Y esto es más que suficiente. Pero quiero terminar esto, que para mí el legado, como les mencioné, el legado de Jefté es muy fuerte, que como mencioné, a pesar de su error terrible, él aún es un héroe de la fe. Él aún nos dejó un legado que podemos ser personas de fe y a pesar de los errores cometidos en esta vida. Así que aquí vamos a detener la grabación y ahí le escucho.